Y que el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, estamos en esta hora y estamos aquí, Padre eterno, Padre amado, Señor, clamando delante de tu presencia, de tu amor, de tu infinita misericordia, Padre eterno, Señor, para que tú traigas una palabra de aliento, una palabra de restauración para nuestras vidas. Eterno Salvador, hoy vamos a empezar una serie de mensajes, de estudios. Y en esta noche vamos a hablar del profeta Jonás. Quiero que vaya a su Biblia conmigo, al libro de Jonás. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 1. Vaya conmigo a Jonás, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Cuando todos lo tengan, vamos a empezar a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de la siguiente manera: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, la maldad de Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, dice la palabra, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave en dos. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, echando al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Padre, gracias. Gracias por estas palabras tan maravillosas, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que tú te glorifiques sobre cada vida, cada persona que vaya a escuchar este mensaje. Cada persona, Señor, que tú le vayas a hablar a través de este mensaje, Señor. Te pido que tú impactes su vida, que impactes su ministerio, que impactes su familia, Padre eterno, Señor. Es imposible huir de tu presencia. Es imposible, Padre amado. Te damos las gracias, eterno Salvador. Te pedimos que durante todo el desarrollo del mensaje, Padre amado, tú nos acompañes, eterno Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El nombre de Jonás, su significado es paloma. La Biblia habla de dos hombres llamados Jonás en las Escrituras. Uno de ellos fue el padre de Simón Pedro, aquel Simón Pedro que
acompañó a Jesús durante 3 años y medio aquí en la tierra. El segundo es de quien vamos a hablar en esta noche, que es el profeta de una ciudad de Gafer, un pueblo muy cerca de Jerusalén. La Biblia nos relata que este profeta, el cual su nombre significa paloma, este hombre tiene una visión o tiene una revelación. Y cuando tiene la revelación, este profeta escucha la voz del Señor. Pero la voz que él escucha le dice que vaya a una ciudad llamada Nínive y que vaya a pregonar un arrepentimiento a aquella ciudad. El libro relata cómo Jonás pudo comprender que Dios era mucho más grande de lo que él había pensado, había creído o había confiado como profeta. En especial, su poder y su misericordia. Asiria era la mayor potencia en los tiempos de este profeta llamado Jonás. A principio del siglo 8 antes de Jesucristo, Nínive era una ciudad principal, una ciudad grande. Jonás se molestó mucho con Dios por haberlo enviado a predicar arrepentimiento a aquella ciudad de Nínive. Allí vivían sus enemigos. Allí vivía un rey llamado, gloria a Cristo Jesús de Nazaret. Y este rey había sido un rey que había maltratado mucho la vida de el pueblo de Jerusalén. Jonás entendía que esta ciudad no merecía misericordia. Jonás entendía que este rey no merecía misericordia. Jonás entendía que como ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, como ellos eran el pueblo que Dios una vez lo había sacado de Egipto, el pueblo que pudieron disfrutar de todos esos beneficios de la repartición de la tierra de Israel. Ellos pensaban, o Jonás pensaba, que como la ciudad de Nínive había maltratado tanto a su pueblo, había maltratado tanto a su gente, estas personas no merecían una misericordia de Dios. No merecían un arrepentimiento. Muchos consideran que este libro es como una parábola, como una historia. Pero no es así, porque nos damos cuenta de que este libro da muchas evidencias geográficas donde nos damos cuenta la ubicación exacta donde Jonás se encontraba y donde se encontraban la ciudad de Nínive. Los asirios adoraban a diferentes dioses. Tenían el dios Asur y multitudes de dioses y diosas. Los asirios eran reconocidos por su crueldad. Eran hombres que cuando iban y hacían posesión de una ciudad, los enemigos
lo colgaban en postes a la entrada de la ciudad. Colgaban a todas estas personas, le cortaban la cabeza y adornaban los palacios del rey. Lo adornaban con las cabezas de los prisioneros. Jonás aparece en el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetiza a favor de este rey, y a pesar de que Jeroboam II fue uno de los peores reyes, aparte de Acab, aún así Jonás profetiza a favor de este hombre, diciéndole que él iba a ganar una batalla y que todas las tierras que tenía al norte de la frontera de Israel, todas esas tierras iban a ser devueltas a Jeroboam. Pero el profeta Amós revirtió toda esta profecía por los pecados cometidos de Jeroboam. El diseño del libro de Jonás va de la siguiente manera. De los capítulos del 1 al 3, cuenta la historia de un encuentro de Jonás con personas que no eran israelitas. Las primeras personas con las que se encuentra Jonás es con los marineros. Aparece una palabra de parte de Dios que le dice: Jonás, ve, levántate y ve a Nínive. Pero Jonás hace totalmente lo contrario a lo que el Señor le ordena, a lo que el Señor le manda. Nótese que la palabra del Señor dice que cuando el Señor le hablaba a Abraham, Abraham se levantaba de mañana, se levantaba temprano para hacer la voluntad de Dios. Jonás hace totalmente todo lo contrario. ¿Cuántas veces el Señor nos habla a nosotros? ¿Cuántas veces Dios viene a nuestras vidas y nos dice que tenemos que emprender algo para Él, para su gloria? Venimos aquí, leemos el libro de Jonás, criticamos a Jonás, criticamos de que como un profeta elegido por Dios, como un profeta que fue escogido para hacer la voluntad de Dios, se niega a hacer para lo que fue elegido, para lo que fue llamado. Jonás se levanta y dice la Biblia, dice las Escrituras, que el mismo Jonás con su dinero, él pagó su propio pasaje, dice la palabra. Él se levanta y en vez de irse al sur, a donde estaba la ciudad de Nínive, él se va al norte, se va en una dirección totalmente contraria a donde Dios lo está mandando. Este hombre se levanta y cuando entra a la barca, a sabienda de lo que está haciendo en contra de la voluntad de Dios, cuando entra a la barca, dice la Biblia que se levantó un viento impetuoso en el medio del mar. Se levantó una tempestad muy grande. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo tempestades grandes en nuestras vidas por no hacer conforme a la palabra del Señor? Por no hacer conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros
estamos pasando por esas marejadas, esos momentos de dificultad, de angustia. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones equivocadas en nuestras vidas por no haber consultado a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de perder nuestra familia, nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de perderlo todo simplemente por no hacer la voluntad del Señor? A Jonás se le pide que vaya a ir a Nínive como un profeta de Dios, como un hombre que tiene una comunión con Dios, como un hombre que fue llamado, seleccionado, elegido por Dios, puede tener un corazón tan duro, un corazón tan grande. Yo quisiera que en esta noche tú te pongas en los zapatos de Jonás. Imagínate a alguien que ha maltratado mucho tu familia, alguien que ha abusado mucho de tu familia, alguien que te ha quitado una propiedad, alguien que, como decimos nosotros, espiritual o religiosamente, nos hace la guerra. Y de un momento a otro, orando en la habitación, encerrado en tu casa, el Señor te dice: ve y levántate y dile a esa persona que se arrepienta, porque si se arrepiente, solo así yo voy a tener misericordia de él. Eso fue lo que pasó con Jonás. Jonás no quería ir a Nínive, porque Jonás entendía que las personas que lo habían maltratado, las personas que lo habían ofendido, que habían ofendido sus tierras, habían ofendido sus familiares, no tenían perdón de Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, Dios siendo un Dios todo perdonador, le dice al profeta: ve, levántate y ve, dile a esas personas que se arrepientan, porque si no se arrepienten voy a destruir la ciudad. Jonás hace totalmente lo contrario. ¿Qué harías tú en el lugar de Jonás? ¿Irías y le dirías a esa persona que se arrepienta, que Dios quiere tener misericordia de ella? ¿O tú intentarías huir de la presencia de ese Dios todo perdonador, de ese Dios maravilloso? Dice que el mar se levantó tan fuerte que la embarcación, estaba a punto de zozobrar, hasta el punto que todos los marineros tiraban todas sus pertenencias por las bordas, tiraban todo, salían de lo que le pertenecía para tratar de salir airosos, ilesos de esa situación. Estas personas se estaban despojando de lo material, de lo más difícil, de lo que la gente no le gusta desprenderse. Estos marineros se estaban desprendiendo de todo lo que tenían para salvar su vida. Y de un momento a otro,
se preguntan, ¿dónde está ese hombre que nos acompaña? Estos hombres no eran israelitas, estos hombres no eran judíos, estos hombres no tenían esa creencia en Dios, esta gente no conocían a Jehová. Esta gente no habían sido doctrinados, no le habían hablado de ese Dios tan maravilloso, de ese Dios todopoderoso. Pero esta gente se dieron cuenta, ellos comprendieron de que había un Dios, había una fuerza sobrenatural tan fuerte que podía controlar toda la naturaleza. Y cuando buscan a Jonás y le dicen, ¿no tienes miedo que vayamos a morir aquí? ¿No tienes miedo de que perezcamos todos? ¿Por qué duermes en un momento tan difícil? Mira que todos estamos clamándole a nuestro Dios. Dice la Biblia que algunos tiraban caracoles, otros hacían sus ritos que le hacían a su Dios. Pero Jonás, ¿qué hacía? Jonás dormía. ¿Sabes por qué Jonás dormía? Porque Jonás no le interesaba hacer la voluntad de Dios. A veces oramos, a veces vamos a los templos, pero no queremos hacer su eterna voluntad. A veces todo lo hacemos mecánicamente, simplemente por cumplir, pero no porque lo sentimos. El segundo encuentro que Jonás tiene es con las personas que él menos quería ver, y eran los ninivitas. Dice la palabra que cuando se levanta el mar tan fuerte que esta gente empiezan a tirar todo por la borda, y cuando se encuentran con Jonás le dicen, ¿qué buscas aquí? Y Jonás le dice, estoy aquí y sé por qué está pasando todo esto. Hay gente que sabe por qué está pasando la situación que está pasando, por qué está viviendo lo que está viviendo. Hay gente que sabe que se ha ido y está huyendo de la presencia de Dios. Y el Señor, de una manera u otra, lo hará volver a hacer su voluntad. Lo hará volver de nuevo al redil. Jonás se levanta con una cara muy despreocupada, desvergonzada, y le dice, sé por qué está pasando todo esto. Y los marineros le preguntan, ¿qué pasa? Jonás le dice, es que mi Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra, Él está provocando todo esto porque me dijo que hiciera algo y yo estoy haciendo contrario a su voluntad. Este profeta le da esta palabra a estos marineros, y desde el momento que él le da la palabra a los marineros, ellos se arrepienten.
Y ellos empiezan a clamarle al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia. Empiezan a clamarle a Jehová, Dios de los ejércitos, al Dios de Israel, al Dios que todo lo controla. No entiendo cómo hay personas que están turbadas en el medio de la pandemia, en el medio de todo esto. La palabra del Señor dice que Él es Dios todopoderoso y que ni aún una hoja de un árbol cae sin que primero Dios lo sepa. Todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas, todo lo que está aconteciendo en nuestro entorno, todo lo que está aconteciendo en nuestro derredor, Dios tiene el control de cada una de las cosas. Dios tiene el control de todo. Los marineros le preguntan: ¿qué haremos contigo entonces? Porque nosotros no somos como tú. Nosotros sí valoramos la vida. ¿Qué hacemos entonces? Y ellos le dice a ellos: échenos al mar. Tírenme al mar. Un profeta de Dios, elegido por Dios, que desea primero la muerte que hacer la voluntad de Dios. Este es un libro como contradictorio. Todos los demás libros proféticos hablan acerca de una profecía, hablan acerca de hombres queriendo hacer la voluntad de Dios, yendo a hacer la voluntad de Dios, llevando un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento. Pero este hombre hace totalmente lo contrario. Está deseando mejor que los tiburones se los coman en el mar. Prefiere mejor que su aliento desaparezca antes de hacer la voluntad de Dios. El segundo encuentro que Jonás tiene es con las personas que él menos quisiera ver en su vida, con los ninivitas. Dice que aquellos marineros le oraron al Señor, le oraron a ese Dios que ellos no conocían, pero entendían que si este hombre estaba huyendo de este Dios y que este Dios podía controlar los cielos, podía controlar el mar, los vientos, era digno de una alabanza, de una adoración. Y ellos oraron a Dios, se arrepintieron a Dios y le dijeron: Señor, permítenos tirar a este hombre, porque nosotros no queremos morir por el pecado de él, por su desobediencia. No queremos morir nosotros por él. Pero te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Y estos hombres lanzaron a Jonás al mar. Y dice la palabra que vino un pez grande y se llevó a Jonás. Y allí duró 3 días Jonás en el estómago de aquel pez. Y quiero que tú uses tu imaginación conmigo en esta noche. Y que tú te imagines estando solo en el estómago de aquel pez, con un hedor terrible.
todo lo que aquel pez había comido, se había tragado. Durar 3 días allí. Tuvo que ayunar durante 3 días. Tuvo que orar durante 3 días. Tuvo que pedir misericordia durante 3 días. 3 días duró Jonás en la boca de aquel pez. En los capítulos del 2 al 4, este libro contiene las oraciones de Jonás. La primera, una oración de arrepentimiento. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a los profundos en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás está orando en el vientre del pez, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de él, pero él no quería tener misericordia de aquellos que habían maltratado a su pueblo. La palabra del Señor dice que sin paz y sin santidad no veremos al Señor. El pez lleva a Jonás hasta la ciudad de Nínive. Y dice la palabra que allí lo vomitó, lo echó fuera, lo tiró a la orilla. Y volvió la palabra del Señor y le dijo a Jonás: ahora ve y levántate. Y aquí en Nínive pregona de que si no se arrepienten, entonces serán destruidos. Algo contradictorio. Es un libro extraño este libro de Jonás. Es un libro tan extraño. Habla de un profeta que no quiere obedecer a Dios. Un profeta que no quiere hacer la voluntad de Dios. Luego el Señor quiere tener misericordia de una ciudad que ha maltratado a su propio pueblo. Y por último, este profeta va y pregona. Durante 3 días caminó sobre todas las calles, las ciudades de Nínive. Durante 3 días duró el pregón de Jonás. Y el pregón de Jonás eran 5 palabras. Arrepiéntanse, porque si no vendrá destrucción. Estas 5 pequeñas palabras se las fueron dadas a una de las ciudades más sanguinarias, destructivas. Estas 5 palabras se le dieron a uno de los peores reyes, de los reyes más sanguinarios de la época. 5 palabras: arrepiéntanse, porque si no serán destruidos. Estas palabras no venían simplemente de un profeta airado, ni de un profeta
resabioso. Estas palabras venían desde lo más alto, venían de la presencia del eterno Salvador. Cuando Jonás predica durante 3 días, sucede algo maravilloso. Sucede algo poderoso. El rey se arrepiente a Dios. Pero no solamente el rey se arrepiente a Dios, sino toda una ciudad se arrepiente a Dios. Y no solamente el rey y la ciudad se arrepiente a Dios, sino hasta sus animales, ni siquiera las plantas fueron regadas, ni siquiera cayó rocío, nada. Durante 3 días, Jonás predicó. Y durante 3 días logró hacer que la ciudad más idólatra, la ciudad con los peores habitantes, la ciudad con el rey más destructivo, hasta sus animales se arrepintieron. Dice la palabra del Señor: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo oiré y sanaré sus tierras. No te canses de predicar a ese Cristo todopoderoso. Sé que Dios la cruz, dio su vida en la cruz del Calvario. No te canses, porque aquellos drogadictos, asaltantes, ladrones, violadores, asesinos, también ellos merecen misericordia, al igual que tú y yo, sin ser merecedores de esa misericordia. Dios, en su gran voluntad, le plació dárnoslas. La segunda oración de Jonás es un reproche al Señor por haber sido demasiado bueno con quien Jonás entendía que él no debía ser bueno. Cuando el rey oye estas 5 palabras, que deben arrepentirse, que deben buscar el rostro del Señor, dice que el rey y toda la nación se arrepintió, vinieron a los pies del Señor, vinieron a Él. Aún los animales, no se le dio de comer. ¿Por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué aún seguimos en todo este entorno? Porque no hemos tenido un arrepentimiento genuino y verdadero delante de la presencia del Dios Altísimo. Jonás declara la palabra y el rey manda a declarar ayuno.
manda a declarar arrepentimiento durante 3 días. Durante 3 días. Pero lo que me impacta de la vida de Jonás es que este profeta le da la palabra a esta ciudad y luego sube a una llanura esperando que la palabra de Dios no se cumpla y que estas personas sean destruidas. Él se queda en una llanura sentado, esperando que la palabra de Dios se revierta y que toda esta ciudad sea destruida con su gente. Pero me gusta lo que hace el Señor. Me gusta lo que el Señor hace. El Señor se da cuenta de que Jonás, como era falto de cabello, realmente era calvo, como dicen, el sol lo estaba fatigando tanto y el Señor hace que crezca una planta al lado de Jonás. La planta nace y crece hasta tal grado que empieza a darle sombra al profeta. El hombre se está beneficiando de algo que no sembró. Se está beneficiando de algo que él ni siquiera plantó, no ha hecho ningún esfuerzo por estar ahí. Tú y yo estamos disfrutando de algo que no hemos hecho ningún esfuerzo por estar aquí. Fue Dios en su gran misericordia, en su plan perfecto, que nos cedió el poder, la voluntad, el deseo de poder optar por la salvación. Dice la palabra del Señor que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y si estamos aquí hoy es porque Dios quiso tener misericordia de nosotros. Fue Él en su gran voluntad. Fue Él que mandó a su Hijo a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Fue Él. No fue por nosotros. Fue Él en su gran voluntad. Y Jonás ve que al cabo de un tiempo está disfrutando de esta bendición que el Señor le ha dado, de aquella planta que le está dando sombra. Pero el Señor permite que esa misma planta también se seque. Y dice el capítulo 4 del libro de Jonás, que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grandes misericordias, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás está totalmente enojado. Pero cuando el Señor hace secar la planta y ve la actitud de Jonás, le reclama y le dice: entonces, ¿estás así por una planta que tú no sembraste? ¿Estás ahí por algo que yo mismo planté y tú la estabas disfrutando? ¿Cuánto más me son a mí importantes los seres humanos? Y quiero terminar con esto en esta noche.
¿Cuántos de nosotros estamos atormentados? ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por lo que está pasando, por las personas que mueren? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos hemos cuestionado a Dios, diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Dios tiene todo bajo control. Nos habíamos olvidado mucho de Él, de su voluntad, de su santidad, de hacer lo correcto delante de Dios, de hacer su voluntad delante de Dios. Todo esto no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, porque dejamos de hacer la voluntad de Dios. Fuimos a Tarsis, nos fuimos en dirección contraria a Nínive. Estábamos huyendo de la presencia de Dios. Estábamos en la misma embarcación que tomó Jonás y habíamos pagado nuestro propio pasaje para huir de la presencia de Dios. Pero Dios ha permitido todas estas tormentas, todas estas marejadas, todo este viento contrario, para que podamos entender de que solamente teniendo un arrepentimiento verdadero y una humillación verdadera y haciendo su perfecta voluntad, vamos a salir de todo esto. Dios te bendiga. Soy el pastor Eduardo Santana de la Iglesia Bíblica Nuevo Amanecer, aquí en Verón, Punta Cana. Quiero desearte muchas bendiciones para tu vida.